Hola a todas y a todos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Alejandro Chamatrópulos, soy docente de la cátedra de Derecho de Daños, ¿sí? Que está liderada por la doctora de la Seguí, quien también es decana de la facultad, ¿sí? Somos varios, un grupo de varios compañeros y compañeros llevando adelante este proyecto en esta cursada tan particular como la va a ser la cursada virtual de la materia, ¿sí? En este primer año de Derecho de Daños en la facultad, ¿sí? En la cual es la primera vez que se dicta la materia, con este contexto tan particular, pero tan desafiante tanto para nosotros como para ustedes seguramente también. Déjenme presentarme, es también mi primera clase en la facultad, eh, es mi primera clase en la facultad. Si bien yo soy tucumano, egresé esta facultad en el año 2006, me fui a vivir a Buenos Aires, tuve un contenido largo y diverso allá, fui profe de facultad allá en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella, en la Universidad Austral. Trabajé como gerente de contenidos de editorial en Thomson Reuters, en La Ley, mucho tiempo, en el diario, el que edita el famoso diario La Ley. Eh, Volví el año pasado a mi provincia, junto a mi esposa y mi hijo de 4 años, aceptando incorporarme a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en donde trabajo actualmente, y bueno, he tenido la suerte, el privilegio de que me den una oportunidad para incorporarme a la Facultad de Derecho de la UNT, de donde egresé y a la cual tanto, pero tanto quiero, ¿no? Así que bueno, en ese marco agradecerles también, para mí son un grupo muy especial porque serían mi primer grupo de alumnos acá en la facultad, ¿no? Bueno, dicho eso, y hecha esa pequeña presentación, nosotros vamos a abordar acá las unidades 1 a 3 de la materia de Derecho de Daños, ¿no? Todo lo relacionado con los fundamentos de la responsabilidad, con las funciones de la responsabilidad y la estructura del derecho de daños, ¿sí? Ahí nota al pie, les digo que a mí me dicen de toda la vida Alejo, con lo cual cuando vean que mis colegas de cátedra se refieren a Alejo, es que soy yo. Mi nombre es Demetrio Alejandro, pero me dicen Alejo de toda la vida. Así que eso para evitar cualquier equívoco, ¿no? Bueno, la idea va a ser trabajar sobre las funciones, estructuras, responsabilidades de la responsabilidad de estas tres unidades que la hemos decidido abordar en conjunto por las íntimas vinculaciones y variadas que tienen entre sí. Son muy estrechas las vinculaciones entre estas tres cuestiones que les menciono. La primera unidad se refiere a los fundamentos de la responsabilidad y en lo que podemos hablar ya entrando de lleno a las cuestiones en cuanto al desarrollo y la evolución de la teoría, de lo que se denomina la teoría general de la responsabilidad civil, podemos decir que justo en este momento que vivimos, la responsabilidad civil, el derecho de daños está en una profunda reconfiguración, reinvención, ¿sí? Si bien originariamente siempre estuvo presente la necesidad de reparar o entregarle a aquel que sufrió un daño algo de lo que le corresponde, algo de lo que se le sacó, y eso adquiría ribetes más dramáticos cuando el daño se sufría en la persona, no en los bienes. Esa evolución tuvo distintos estadios, fundamentalmente muy marcados, y así lo señala la doctora Seguí en un trabajo que acompañamos para su lectura sobre los perfiles de la responsabilidad actual, en el cual ella muy bien marca cómo el derecho de daño pasó de poner la mirada solamente en el resarcimiento, en el reparar, en el indemnizar, a poner el foco también en la prevención, en la punición, ¿sí? Que son funciones de la responsabilidad que se van a ver en la unidad siguiente y de las cuales hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Ahí se señala la profesora Seguí que así como los siglos anteriores y el siglo XX se trató del siglo de la reparación, el siglo XXI es definitivamente a su criterio el siglo de la prevención. Vamos a hablar de la prevención del daño y de qué ocurre con todo eso, ¿no? Eso en el marco de la teoría de la responsabilidad civil. Y naturalmente si está todo en plena discusión y todo en reconfiguración en cuanto a qué se entiende por daño, una ampliación de la categoría de los daños resarcibles, el obrar antijurídico, qué se entiende por cuando uno actúa de manera contraria al derecho y obliga a que esa persona tenga que indemnizar, cuál es la relación de causalidad, cómo tiene que engancharse el daño con el daño con el obrar antijurídico, por último, quiénes tienen derecho a reclamar, los legitimados activos, etcétera. Todo eso hay una tendencia quizá al ensanchamiento del derecho de daño para darle mayor potencia al fenómeno indemnizatorio y reparatorio en general, ¿no? Y naturalmente eso hace que el contenido y los límites del derecho de daños se vean profundamente afectados, reconfigurados y desafiados hacia un cambio, ¿sí? Con lo cual quizás se está viviendo un momento de transición de ese viejo paradigma al nuevo paradigma del cual estamos hablando, ¿no? Entre esos propósitos y funciones, naturalmente, el deseo número uno del derecho de daños es, de alguna manera, primero, que no haya alguien que dañe a otro, naturalmente, y quizá eso se apunta cuando ponemos que la prevención está en el centro de la escena hoy en día.
pero si el daño ocurre, naturalmente tiene que ser resarcido de manera adecuada, ¿sí? Integral, plenamente, después veremos esos matices, ¿no? Y la axiología y el derecho de daño, los valores que están en juego y la continua tensión que hay entre indemnizar a alguien, pero también sin perder de vista que el sistema en conjunto o con los distintos colectivos de personas, especialmente los vulnerables, tengan una respuesta adecuada, tanto en tiempos o plazos razonables de que llegue el remedio judicial, por ejemplo, o eventualmente cuánto demora un proceso, cuándo llega la tutela efectiva, cuándo llega esa indemnización, cuándo llega eventualmente la prevención del daño y las distintas cuestiones que se dan. No hay una continua tensión entre los distintos valores a tener presentes, ¿sí? En la sustentabilidad del sistema para que siga habiendo de alguna manera, para que el sistema sea cumplible, en el sentido que haya un sistema eficaz, que no solamente esté previsto en la norma, sino que caiga a la práctica y de manera que a mí si me chocan en la esquina, sepa que no solamente tengo derecho a una indemnización, sino que la indemnización efectivamente me llegue, ¿no? En ese marco, naturalmente, el análisis económico del derecho, del derecho en general y del derecho de daños en particular, trata de apuntar no solamente a la foto, a lo micro, a lo chiquito, sino a la película completa, a la foto completa, ¿sí? Para tener presente que de nada serviría tener una hermosa sentencia que me diga Alejandro Chamatropoulos tiene razón y tiene de un grandísimo derecho constitucional a ser indemnizado, etcétera, etcétera, si es que esa indemnización después simplemente no llega porque, por ejemplo, hay insolvencia entre los agentes dañadores. El análisis económico del derecho trata de enfocarse sobre las consecuencias jurídicas, tanto de la regulación jurídica, de lo que hacen los jueces o las juezas cuando emiten sentencia, y qué pasa con el contenido de la sentencia, si se cumplen, no se cumplen, etc. Y en definitiva tratar de apuntar también no solamente a la eficacia, o sea, que las cosas se cumplan, sino a la eficiencia, a lograr los mayores resultados posibles al menor costo posible, o al costo lo más repartido posible, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer decisiones de técnica, de política legislativa, que establecen o no la conveniencia de prever sistemas de responsabilidad especiales con particularidades, qué actividades merecen un tratamiento especial, qué actividades no lo merecen, cuál es la mejor manera de tutelar a colectivos vulnerables de personas, etcétera, 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 ¿sí? Pero lo que sí queda claro es que el derecho de daño sin una mirada de análisis económico muy posiblemente quizá pueda estar destinado al fracaso, independientemente que haya soluciones aisladas que puedan llegar a ser justas, ¿sí? Y particulares y con muy buen sentido de justicia, pero quizá en el camino por poner el foco en determinado caso nos olvidamos de un montón de personas que quizá tenían tanto igual o mejor derecho que la persona que tuvo la suerte quizá de obtener una tutela judicial efectiva para su caso concreto, ¿no? En ese marco, todo esto se relaciona con lo que se denomina hoy la constitucionalización del derecho de daños, del derecho en general, del derecho privado en general. ¿Esto qué quiere decir? Que las garantías constitucionales, ¿sí? Nuestros derechos constitucionales, no solamente están en la Constitución, sino que tienen que estar expresos tácitamente en cada disposición del derecho privado y del derecho de daños. La Constitución se tiene que hacer viva en cada una de esas disposiciones, ¿sí? Para que yo, cuando me están dando mi derecho a la reparación, mi indemnización, se estén cumpliendo los estándares constitucionales y convencionales, ¿sí? Incluso marcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en materia de reparación, ¿sí? Para que eso tenga una vigencia efectiva y que no solamente yo tenga que acudir y hacer jugar la Constitución versus el Código, y que antes, como pasaba en muchas ocasiones, ahora el Código del 2015, el Código Civil y Comercial de 2015, se propuso expresamente esa constitucionalización, y hoy ya no tengo que salir a buscar o generar contrapuntos a veces entre la Constitución y el Código, porque hay cierta correspondencia entre el contenido del Código Civil y Comercial, ¿sí? De las normas de derecho privado y la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha con los derechos humanos, ¿sí? El derecho de una persona a recibir una tutela efectiva, ¿sí? A recibir una sentencia en un plazo razonable, que satisfaga su interés en el sentido de cuando fue dañado, y si fue dañado en su persona con mayor razón. Y en ese marco, por ejemplo, empiezan a aparecer una serie de herramientas muy útiles, como el diálogo de las fuentes. Ese diálogo de las fuentes es un mecanismo muy interesante creado por el profesor Eric James, ¿sí? Un profesor canadiense, que enseñó en un curso célebre en La Haya, Holanda, al cual asistió la profesora brasileña Claudia Lima Marques. Era un curso de Derecho Internacional Privado, que es una de las últimas materias que tendrán en la facultad, y en la cual ya cuando lleguen ahí seguramente descubrirán que uno de los grandes conflictos o desafíos que trae esa materia es elegir el derecho aplicable cuando hay muchos derechos aplicables, ¿sí? ¿Qué norma aplico, básicamente? Bueno, el método de diálogo de las fuentes fundamentalmente propone que se aplique aquella norma que más se acerca a los derechos fundamentales, a los derechos humanos también, ¿sí? O sea,
independientemente de su jerarquía, su característica, aplico la más cercana, la que mejor correspondencia tenga con esa, en esa relación con los derechos humanos, con la constitucionalización, en definitiva, con la convencionalización del derecho de daño. Eso, la profesora Lima Márquez influyó mucho sobre los codificadores argentinos del 2015 y se trasladó ya no al derecho internacional privado, sino al derecho privado en general, de manera que hoy el derecho de daños requiere ese diálogo de las fuentes para que la reparación, por ejemplo, a la cual tengo acceso una persona, esté en correspondencia con los estándares internacionales y constitucionales aplicables, ¿sí? De este modo, entonces, terminamos de redondear, ¿sí?, los aspectos basales o sustanciales de la unidad 1 para pasar a la unidad 2, en la cual ya con ese trabajo de perfiles de la responsabilidad, del cual hablábamos hace un rato y citábamos, dejábamos entrever que a la función clásica de la responsabilidad de la reparación del daño se le sumaban novedosamente la función de la prevención del daño y la punición, ¿sí? Esa reparación que se la distingue entre plena e integral, con matices, que algunos lo toman como sinónimos porque no lo son definitivamente, va a ser abordada por una colega de la cátedra en otra unidad, después con una clase complementaria, con lo cual la paso un poquito de largo, simplemente tengan presente que la reparación fue el objetivo clásico, la característica clásica del derecho de daños, ¿sí? De algún modo, porque lo que se imponía como fundamental era reparar el daño causado, ¿no? Después veremos con qué características, con qué alcance, con qué fisonomía, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero después aparecieron nuevas formas de reparar, ¿sí? Fundamentalmente en los siglos XX y ahora más en el XXI, que es la prevención, la función preventiva y la función punitiva, de las cuales hablaremos enseguida, ¿no? Todo esto en clave constitucional, como decíamos antes, porque es inescindible para que se logren las finalidades del derecho de daño en general, ¿sí?, tener presente la faz preventiva, la faz punitiva y no solamente la resarcitoria, ¿sí? La reparación es un fenómeno complejo que requiere de esas tres patas, ¿sí?, necesariamente para que se pueda cumplir con esos estándares de los cuales hablamos antes, ¿no? Si no, quedaría como una especie de mesa con una pata rengue en la cual se cumplen unas cuestiones, otras no, y tengo que hacer equilibrios desmedidos para mantener la mesa derechita, ¿no? Antes de hablar de prevención y función punitiva, también yo les adelanté que hay un debate muy interesante en materia de legitimación activa, así como decíamos que todo se ha reconfigurado, la legitimación activa de quiénes pueden reclamar en general, quiénes pueden reclamar por daños en general y quiénes pueden reclamar por el rubro daño moral en particular. También hay un ensanchamiento, les cuento anecdóticamente que hace algunas décadas atrás se discutía si la persona no unida en matrimonio podía reclamar por el daño moral ante una situación de un ser querido, del ser con el cual convivieron muchos años, toda la vida, por ejemplo. Y hoy había un debate, aunque parezca curioso. Eso fue superado, y no solamente, sino que hoy el concepto de personas que pueden verse afectadas por el sufrimiento, la angustia existencial, el daño, la afección espiritual y todo aquello tan característico del daño moral puede afectar a una multiplicidad de personas, y la tendencia hoy es aceptar que esas personas puedan reclamar en justicia. O sea, concluimos que hay una legitimación activa que se amplía en este punto. Y en cuanto a la prevención del daño, uno de los grandes méritos, a mi entender, que tuvo el Código Civil y Comercial de 2015 es prever en los artículos 1708 y siguientes, o sea, en el capítulo de la responsabilidad, la función preventiva del daño. Ya no va a hacer falta que la sangre llegue al río, que aparezca la enfermedad. Yo puedo actuar antes, ¿sí?, ante una amenaza de daño, como dice el código, sin esperar ningún factor de atribución, como dice el código, sino simplemente ante la amenaza de daño, aquel que esté en condiciones reales de poder hacer frente al daño, o de mitigarlo, de eliminarlo, a ese daño, lo tiene que hacer. Y un ejemplo paradigmático al respecto, que creo que a ustedes les va a servir por la cercanía, es lo que sucedió con los incendios del Cerro San Javier, acá en Tucumán, ¿sí? Yo no puedo esperar una faceta moderna del derecho de daños que todo se incendie y después reclamar por los daños económicos derivados del incendio. No, tengo que tratar, más si estamos ante bienes comunes, como sucede con la naturaleza, tengo que tratar de evitar que se incendie lo menos posible, que los focos se apaguen de la mejor manera posible y lo más pronto posible. Y nace una obligación prevista en el artículo 1709 del Código Civil y Comercial de que toda aquella persona que esté en condiciones de ayudar, básicamente, objetivamente, lo tenga que hacer. No solamente lo tenga que hacer por ser buena persona o generoso, sino que lo tiene que hacer. Hay un deber legal de actuar. Con lo cual,
yo, si tengo esas posibilidades de apagar el fuego, lo tengo que hacer. Si tengo los medios, naturalmente. No me pueden obligar a acciones heroicas, naturalmente. Pero si tengo esas condiciones, lo tengo que hacer porque forma parte de ese deber legal, no se requiere ningún factor de atribución ni nada, sino yo tengo que actuar. Después se verá cómo se arreglan las cuentas internamente con lo que se denomina el principio de enriquecimiento sin causa, previsto también en el Código Civil y Comercial, en los artículos 1794 y siguientes. Pero, por ejemplo, los aviones hidrantes y todos los que intervinieron, ¿sí? Si intervienen particulares o privados, tienen una obligación de actuar, que después, que si tienen los medios lo tienen que hacer, después se arreglan las cuentas. Fíjense cómo el código con esta regulación lo que trata de fomentar, casi diría ya con obligaciones legales, la generosidad, la cooperación social, ¿no? Entonces, eso es una característica que casi les diría definitoria de este código, que apunta a esto de que la prevención ocupa y empieza a ocupar el centro de la escena en materia de responsabilidad, ¿sí? Ya no va a ser solamente resarcir, esperar que la sangre llegue al río, sino que detener la hemorragia a tiempo con acciones preventivas. Y en ese marco, cuando hablamos de análisis económico del derecho, y que antes hablábamos, también económicamente, o en términos económicos, prevenir es más barato que curar. Lo que sucede es que generalmente, como en el prevenir muchas veces los daños ocurren o no, generalmente las personas tenemos una tendencia a esperar que las cosas lleguen a un punto de no retorno para recién actuar. Y la reparación suele salir más cara, con lo cual en ese análisis económico que hablamos, una de las conclusiones es que hay que actuar mucho más preventivamente que a posteriori, o sea, ex ante más que ex post, ¿sí? Es mucho más barato, ¿sí? Socialmente y comunitariamente. Se gasta menos para prevenir de esa manera, ¿no? Y de alguna manera, en definitiva, si lo que busca el derecho de daños es que no se dañe a otro, y no tanto que se repare lo ya dañado, sino que fundamentalmente que no se dañe a otro, con lo cual que no haya daño. O sea, para la paradoja del derecho de daños es que el escenario ideal del derecho de daños es que no haya daños, ¿sí? Porque si no hay daños, no hay ninguna persona afectada y no hay intereses que tener que salir a salvar de alguna manera. Pero bueno, el parche, el sistema es que cuando hay un daño hay que repararlo de la manera más adecuada posible. Y esto se relaciona con la función punitiva del derecho de daños. La función punitiva del derecho de daños hace referencia a algo más novedoso, más controvertido, un instituto más bien de naturaleza anglosajona. Ustedes lo habrán visto en aquellas películas norteamericanas de juicios en los cuales hay muchos reclamos de muchos ceros, ¿sí? De muchos millones de dólares a veces, por daños ambientales, daños en el tabaco, etc. En la cual, aunque la persona, la filosofía del daño, de la función punitiva y de lo que se suele conocer como daño punitivo, que enseguida vamos a explicar de qué se trata un poquito, porque justo, bueno, es un tema que me apasiona, he escrito un libro en la materia, pero me podría quedar horas hablando, pero mencionaré dos palabritas solamente para que sepan de qué se trata, sin perjuicio que después seguramente en derecho al consumidor lo van a ver con mayor particularidad, con mayor detalle. Si yo sufrí daño por 5 pesos, en teoría, yo tengo que reclamar, no puedo reclamar más de 5 pesos, ¿sí? El daño punitivo me permite reclamar más allá del daño experimentado. Yo sufrí 5 de daño, pero puedo reclamar 5 pesos adicionales por daño punitivo. ¿Cuándo? Cuando hay un accionar reprochable o muy reprochable por parte del agente dañador. Y se hace fundamentalmente para romper la lógica costo-beneficio que tiene el agente dañador. Porque muchas veces lo que sucede es que quien daña especula y dice, me sale más barato seguir actuando de una manera contraria a la ley porque pago indemnizaciones y ya está, pago multas y ya está. El daño punitivo busca romper esa lógica y pegar en el bolsillo de ese dañador para que la piense 2 veces de algún modo antes de llevar a cabo ese accionar, ¿no? Entonces, para que eso suceda, tengo que actuar fundamentalmente con dolo, culpa grave, grave menosprecio de los derechos del otro, evidente indiferencia entre los derechos ajenos. No va a ser lo mismo cuando estemos ante problemas de afectaciones de salud que complicaciones meramente patrimoniales o solamente patrimoniales, etcétera, etcétera. Hoy la regulación de los daños punitivos está cuando se trata de daños a los consumidores, en la Ley de Defensa del Consumidor, y en los daños relacionados con la Ley de Defensa de la Competencia, ¿sí? Entonces, en el marco del Código Civil Comercial no está regulado específicamente, sí le estaba en el anteproyecto, el código, pero finalmente en el texto final no, pero sí en el código hay una referencia a la punición irrazonable o excesiva, diciendo que esto de la punición de aplicar un castigo plus disuasivo, tanto para el agente dañador como para el resto,
para que tenga cierto carácter ejemplar y se vea que no todo puede estar permitido, que se va a actuar de una manera fuerte cuando se afectan determinadas situaciones, muestra que cuando esa punición, ese castigo, entre comillas, se va de rosca, termina produciendo un efecto muy dañino porque el castigo puede ser excesivo. Bueno, el Código Civil y Comercial se encarga de decir que el castigo ese, si bien puede estar permitido, no puede ser irrazonable o excesivo, ¿no? Con eso terminaríamos lo que sería la unidad 2 para pasar relacionadamente a la unidad 3 y a la estructura, que va a estar fundamentalmente fundada en la cuestión relacionada con las órbitas de la responsabilidad. Las órbitas de la responsabilidad, clásicamente o históricamente se habló de responsabilidad contractual y responsabilidad de base extracontractual. Daños que venían de contratos incumplidos o daños que venían de un accidente, por ejemplo, de un choque de un auto. Me chocó un auto. Históricamente se lo trató como dos mundos apartes, incluso con plazos de prescripción diferenciados y 4 o 5 diferencias bastante relevantes, ¿sí? Pero en los últimos años, incluso en las últimas 2 o 3 décadas, se empezó a ver un movimiento que decía, estamos separando artificialmente lo que tendría que estar unificado. La responsabilidad es una sola, puede tener características contractuales o extracontractuales, con particularidades, con matices a tener presentes, pero con un régimen único, o con necesidad de un régimen único. Esa necesidad se vio plasmada en el Código Civil y Comercial, que tomó la decisión de política legislativa de establecer un esquema único de responsabilidad contractual y extracontractual, que no quiere decir que sean exactamente lo mismo, sino que las trata en conjunto, tendrá presente algunas particularidades, ¿sí? Pero ustedes van a encontrar que en el esquema argentino, hoy la responsabilidad contractual y extracontractual está abordada en conjunto, más allá de que yo tenga particularidades que para algunos tendrán, y cuestiones naturales a tener presente, pues no es lo mismo incumplir un contrato que un accidente y un hecho súbito, ¿no? En el cual no interviene ese acuerdo de voluntades previo, etcétera. Pero sí hay determinadas cuestiones, como el alcance del daño, por ejemplo, que es muy importante en tenerlo presente, más allá de los matices que aplique y algunas diferencias conceptuales que después en otra unidad más adelante la podemos profundizar, pero sí tener presente que el obrar antijurídico, ¿sí? Del cual vamos a hablar enseguida cuando veamos los elementos para la configuración de la responsabilidad, ¿sí? Tiene variantes, pero en esencia no varía mucho de incumplir un contrato o chocar con un auto, por ejemplo, ¿no? Hay después variantes que se van a ver, como decíamos, pero en principio amerita un tratamiento conjunto, y así lo ha sostenido la doctrina y jurisprudencia mayoritaria en Argentina, y esa es la decisión, a mi juicio, acertada del legislador en 2015. Ahora bien, estamos en el ámbito del deber de responder. Para que se active el derecho de daños, ¿qué tiene que suceder? Clásicamente, se tenían que configurar los presupuestos de la responsabilidad, los elementos que configuran el deber de responder. Esos elementos van a ser, primero, que haya un obrar antijurídico, ¿sí? Una acción que cause daño, ¿sí? En principio. No olvidemos la prevención por un ratito. Sin esa acción que cause daño, sin ese obrar antijurídico, no va a haber daño. Luego tiene que ocurrir naturalmente un daño, ¿sí? Obrar que cause un daño, ¿sí? Ese obrar tiene que tener un factor de atribución, sea objetivo o subjetivo, ¿sí? Los subjetivos van a estar relacionados con circunstancias personales, ¿sí? del agente dañador, y el objetivo, condiciones de políticas legislativas y con soluciones que pueden llegar a ser creativas y diferentes. Luego de eso, ¿sí? Falta algo que es muy importante y muchas veces pasado a un segundo plano, que es la relación de causalidad. Un puente entre el obrar antijurídico y el daño. Sin que exista ese puente que une las cosas, no puede haber, en principio, una acción de daños. Entonces, obrar antijurídico, daño, relación de causalidad y factor de atribución. Naturalmente, cuando aparece la prevención o la finalidad preventiva, esto no se va a dar así, porque no hay daño, por ejemplo. ¿Sí? No tiene que existir amenaza de daño, ¿sí? Un daño que está por venir, pero que no existe todavía. En la acción preventiva tampoco puede haber un factor de atribución. No importa si hay una culpa, un dolo, una actividad riesgosa, etc. Sin factor de atribución se aplica, ¿sí? Y luego, esto es importante, entre los factores de atribución de los cuales hablábamos recién, los subjetivos se relacionan con la persona, es la noción de dolo, de culpa, intención deliberada de dañar, negligencia manifiesta, tendría que haberme dado cuenta que actué de un modo y no lo hice, etc. Pero el factor, o los factores objetivos, tienen que estar consagrados legalmente y pueden ser creativos. Por ejemplo,
La noción fundamental es que todo aquel que introduce un riesgo a la sociedad responde objetivamente, con prescindencia la noción de culpa, ¿sí? Ahora bien, para que exista una responsabilidad por riesgo, tiene que estar consagrada legislativamente. Yo puedo establecer otros factores objetivos, de los más variados y creativos, como les dije, pero para que estén consagrados tienen que estar, para que se apliquen, tienen que estar consagrados legalmente, ¿sí? Hay otros que se suelen hablar, como la confianza que genera un proveedor en el mercado, etcétera, que mientras no esté establecida legalmente, no se aplica, no deje de ser una doctrina, una propuesta doctrinaria, ¿sí? Pero el mundo está avanzando hacia la objetivización de los factores de atribución, para evitar la discusión de si hay culpa o no hay culpa, y eso también se relaciona con hacer juicios más cortos, más ágiles, y mecanismos de reparación más adecuados, ¿no? Entonces, teniendo presentes esos elementos, el obrar antijurídico, aunque sea incumplir un contrato o chocar, se va a estar relacionado con el hecho de no producir a otro un daño injustificado, sí, que no tenga justificación. El daño puede ser que ocurra o no, y la relación de causalidad, como decíamos, es una relación que hay distintas teorías, hay distintos alcances, se habla de una causalidad en sentido amplio, una causalidad más estrecha, pero lo cierto es que el puente puede ser finito, puede ser angosto o ancho, pero siempre tiene que haber una unión entre el hecho que causa el daño y el daño, ¿sí? Sin ese puente no podríamos estar hablando de un deber de responder por parte de una persona. Esto ha sido un planteo en estas 3 unidades de estructuras, funciones y fundamentos, que después se va a ir haciendo recurrente mientras veamos incluso algunos análisis de casos, para ver cómo se aplican estas cuestiones y cómo caen a la práctica, o cuando profundicemos la antijuridicidad, el daño, etcétera, etcétera, pero necesitamos esta visión quizá macro, de película completa, para saber de qué la va el derecho de daños hoy en día, y también para dejar de mostrar cómo se están reconfigurando cimientos que hasta hace poco eran inamovibles de este derecho de daños, del derecho de la responsabilidad, ¿sí? Así que el objetivo fundamental de estas 3 unidades, fundamentos, estructuras, funciones, apunto fundamentalmente a ello. Dejo acá mi mail de contacto, los invito a romper la barrera de la confianza desde el minuto 1, tanto yo como mis compañeras y compañeros de cátedra quedamos totalmente a disposición de ustedes. Cualquier duda, pregunta, comentario que tengan para hacerme, o que los pueda ayudar, con todo gusto estaré disponible para responderla. Si la sé, y si no la sé, les diré no lo sé. Le vamos a ir adjuntando alguna bibliografía adicional, complementaria a la ya prevista en el programa. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas al curso, un placer acompañarlos. Son un grupo muy especial para mí, porque son mi primer grupo en la UNT como profe, así que espero que nos veamos presencialmente lo más pronto posible, y que tanto ustedes como su familia estén pasando este momento tan bravo de la manera menos mala posible, ¿eh? Un abrazo y un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias.